Bienvenidos a Diagnóstico Social. Soy Hugo Godoy. Les agradezco a todo el público que va a ver este programa en el horario que, bueno, convenga verse. Este programa no es en vivo, está pregrabado. Tengo el honor, la satisfacción de conocer, porque no lo había conocido desde antes, al profesor Jorge Mahfoud. ¿Se pronuncia bien su apellido, Mahfoud? Creo que nadie sabe cómo se pronuncia, ni yo mismo, pero de Sí. cualquier forma está bien. Es, Ah, es, Ese es mi paisano mío. Mis padres son del Uruguay, pero yo soy ecuatoriano, profe, sí, pero sí, lo sé. quisiera preguntarle antes de empezar, porque yo le conocí a usted por las redes sociales, un programa que hacemos nosotros, este es un programa de diagnóstico social, tiene público en toda América del Sur, América Central y América del Norte. Yo soy un poco picky, un poco molestoso con esto de la geografía, no me gustan esos términos latinoamericanos, prefiero sudamericanos, pero ahí saco de Sudamérica, Ujú. saco a los centroamericanos y norteamericanos, entonces me toca hacer toda la lista, ¿no? Sí, Maneras, la geografía es importante para un continente tan hermoso y grande como el nuestro. Pero quiero sí. preguntarle, profesor, desde que lo encontré, porque me lo recomendó un oyente de nuestro programa, su apellido Mahfoud es definitivamente de Oriente Medio, ¿o me equivoco? Sí, no se equivoca, es de mis abuelos paternos, eran de Líbano, de lo que se dice Levante en términos más genéticos o geográficos. Perfecto. Am, y por el lado maternos más portugueses, pero hay, como todo el mundo, una gran diversidad de material genético desparramado por todos los continentes, que es algo muy interesante. Incluso ahora la ciencia creo que ha ido destruyendo aún más esas clasificaciones raciales tan ridículas, Claro. por la cual muchos observan que hasta personas más rubias que otras tienen más material genético de África subsahariana, por ejemplo. Entonces son cosas muy interesantes, pero bueno, para rastrear lo, an- los antecedentes familiares, sí, mis abuelos paternos eran de esa región. Y se traduce con J como de una forma fonética, que en el mundo anglosajón suena a Y, más fricativa. Pero Le sí, costaría más a los norteamericanos el poder pronunciar bien, o sea, los que no tienen conocimiento de español o de una ujú. más latina, les ha de parecer durísimo el poder pronunciar el apellido. Sí, sí. Sí, en América del Sur lo simplifica como Mafú, dos sílabas y más fácil, más simple. Es el mismo, creo, mi abuelo paterno tenía pasaporte francés y se escribía exactamente igual como el escritor Nagui Mahfoud, con H y Z al final, pero son Mahfoud. traducciones fonéticas. Es el mismo apellido con distintas versiones de distintos lenguajes. Perfecto. ¿Usted de qué parte de Uruguay es? Nací en Tacuarembó, que es Oh, Tacuarembó. una pequeña ciudad al norte de Uruguay. Y bueno, y Mi pasé. familia vivió en Tacuarembó. Que he conocido algunos, somos muy pocos, son 50.000 personas más o menos, 60.000. Pero después la mitad de mi vida prácticamente la pasé en Montevideo estudiando. Cuando digo la mitad, porque a los 20 años, o Como a los casi todos. 25 años, claro, para estudiar arquitectura, y luego seguí eh, moviéndome por todas partes del mundo y bueno, ya ni sé de dónde soy, pero creo que somos habitantes del mundo de cualquier forma. Sí, de eso vamos a hablar después. ¿Cuál es su opinión o su razón? ¿Qué considera usted la razón por la cual hay esta diáspora tan fuerte de uruguayos, siendo un país con una población tan pequeña, pero Ujú. uruguayos hay en todas partes, Sí, y ecuatorianos me cuesta encontrar a veces. es verdad. Ahora, bueno, hay países que tienen más, por ejemplo, hay tantos puertorriqueños en la isla Todo. como en Estados Unidos, 4 millones y algo. Pero bueno, eso por razones geopolíticas y Claro. porque son ciudadanos estadounidenses, no votan porque son una colonia. Argentinos No, también hay en todo lado también, ¿ah? ay, sí. Yo sospecho que en el caso del Río de la Plata, como fueron países mayoritariamente construidos en su demografía por inmigrantes, siempre crecimos escuchando historias de otros países, de otros lugares, de Italia,
de Medio Oriente, de España, y siempre lo sentimos los uruguayos, por ser un país pequeño y muy internacionalizado de esa forma, siempre nos sentimos en gran medida ciudadanos del mundo. Y por esa razón tal vez el patriotismo uruguayo es muy débil. Recuerdo los diarios siempre, yo lo comenzaba en gran medida por la segunda página, que es la internacional, me interesaba, era chico, tenía 4 o 5 años, cuando aprendí a leer solo de los diarios. Y generalmente eran las páginas internacionales, incluso hoy en día miro cadenas más internacionales que locales. Somos así. Tal vez, sí, probablemente por ser pequeños y no mirarnos el ombligo, como en el caso de la cultura estadounidense o incluso hasta brasileña, pero mayoritariamente estadounidenses, con el agregado de ser un imperio, etc. No nos miramos tanto el ombligo, sino que miramos hacia afuera y no nos creemos la flor y la nata del mundo. Pero debe ser esa la razón de un gran movimiento inmigratorio. Y yo no estudio esos temas, no soy científico en esos temas, pero tengo una fuerte sospecha de que también tenemos un material genético autoseleccionado, porque probablemente muchas frustraciones personales de nuestros antepasados. Sí, claro. Yo incluso tengo cartas escritas en árabe que no sé leerlas, incluso mis estudiantes que vienen del mundo árabe, algunos aquí en la Universidad de Jacksonville, han tenido serias dificultades para leer algunas partes, porque están escritas a manos y en un árabe un poco antiguo. Y he escrito mucho ficción sobre esas cosas, pero sí que adivino muchas frustraciones, muchas alegrías, esperanzas, las mismas que tenemos todos nosotros, nada más que las repetimos en escenarios diferentes. Pero probablemente esas poblaciones como Argentina, Uruguay y otras poblaciones grandes inmigrantes concentran un determinado perfil genético, psicológico. Es probable, esa es simplemente una hipótesis de mi parte. Pero hay algunos papers o investigaciones que demuestran, por ejemplo, solo por mencionar un caso, los que tienen déficit de atención suelen emigrar más lejos, por lo menos en algunas poblaciones que se han estudiado. Y bueno, no es nada raro, es como una autoselección y por lo tanto luego en ciertos países tenemos determinadas características. Aparte de la cultural, obviamente, que pesa muchísimo. Sí, bueno, y yo estuve pensando todo desde que lo contacté, contactamos con usted y me comentaron de usted, toda la semana estuve pensando, porque claro, no quiero desviarme demasiado del tema importante que queremos tratar, pero de lo que usted está hablando respecto de ciertas características culturales, sociales de un país o de una comunidad. En el Uruguay hay una condición que a mí me parece muy interesante, siendo alguien que es ecuatoriano, pero tiene este bagaje, esta historia de atrás, ¿no? Hay mucho escritor en el Uruguay. Por lo Sí, menos en cada familia, en mi caso particular, de las familias que yo he conocido, siempre existe alguien que sabe de historia y ha escrito algo, sí. o hay una onda muy, una ondina, dirían allá, muy dada a las letras. Y yo que crecí con una uruguaya, Ujú, una santa madre, tenía mucha onda por leernos el domingo en la tarde, la añoranza viviendo en otro país, incluso ella años ujú, atrás, la torta frita y otras cosas más y el mate, pero leernos, ¿no? Leernos. Y desde chico tuve la posibilidad de tener mucho acercamiento con literatura, ¿no? Y obviamente sí, la o la rioplatense era la que más me llamaba la atención, desde Juan Carlos Bonetti en el ujú, Uruguay, Borges en Argentina y todo lo que es rioplatense. De hecho, en eso sí, aunque somos muy internacionalistas, como usted bien lo menciona, nos gusta mucho lo europeo y nos gusta mucho lo rioplatense, pero lo americano, digamos, lo demás del resto del continente, no es que le prestemos mucha atención. Quizás ujú. consideramos muy vago, muy popular, muy básico. Entonces yo por lo menos de Mark Twain, que usted lo menciona en su libro, del cual vamos a hablar, de ahí o Edgar Allan Poe, de ahí nos saltamos, ¿no? Y ahí lo popular estadounidense casi ni lo Ujú. observamos, ni siquiera es mencionado, ¿no? Eh, Sí, Capote, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa literatura que para los norteamericanos es maravillosa y genial, para nosotros es como leer un periódico, ¿no? No tiene esa estética que nos gusta más, ¿no? No sé, sí. En cuanto a lo que decías anteriormente, el honetismo uruguayo puede ser lo que decía anteriormente, fonetismo. puede tener cierta componente genético
del cual se hablaba anteriormente. Pero el aspecto cultural está en que Uruguay, y geopolítico, Uruguay, o el Río de la Plata especialmente, incluso Bolívar decía, Simón Bolívar, que los países, el Río de la Plata se iba a independizar antes, eran más rebeldes, el gaucho, más independiente, etcétera, que países como Perú. Pero eso tiene una explicación. Las repúblicas, por ejemplo, en el siglo XX, XIX y XX, las repúblicas bananeras en América Central y en el Caribe, sufrieron no solamente una terrible colonización europea, sino que desde el mediados del siglo XIX en delante, fueron terriblemente corrompidas por las grandes potencias, las grandes corporaciones y por Washington directamente, pero las grandes corporaciones crearon esas repúblicas bananeras. ¿Por qué? Porque eran muy interesantes para ellos. Basta con recordar Haití, que el comercio exterior de Francia en el siglo XVIII-XIX, un tercio se debía a la producción de Haití. Entonces, Francia prácticamente que regala a Luisiana, un territorio cientos de veces mayor, se lo regala a Jefferson, y obviamente que ni preguntaron la opinión de los indígenas que vivían ahí, es decir, como, no sé, es como si yo regalase la casa al vecino, ¿no? O vendiese la casa del vecino y el otro diga, bueno, O pero fue peor una compra aún, legítima. la esposa y los hijos del vecino. Sí, además, hablando de seres humanos, ¿verdad? Pero lo que quería decirte es que la colonización fue absolutamente brutal y corruptora en muchos aspectos de esa región y creó probablemente, aquí quizás estoy especulando demasiado, pero me parece que creó un perfil psicológico de obediencia, de una excesiva humildad, de vergüenza de sí Sumisión. mismo, de hablar del quechua por tener tres vowels, vocales, se consideraban inferiores, pues como entonces yo en broma decía, bueno, los suecos deben ser superiores porque tienen 9 vocales. Pero el concepto de sentirse avergonzado de su propia cultura, que lo estudió incluso Fanon, Frank Fanon, con su libro Rostros Negros, Máscaras Blancas, ese concepto de sentirse inferiorizado y avergonzado de su propia cultura, de su propio pasado, es lo que complementa a una invasión militar. Es decir, una fuerza militar puede ocupar un país por un tiempo, pero no por un largo tiempo, y es necesaria una corrupción cultural. Y parte de esa corrupción y dominación cultural es enseñar a ser un buen negro, un buen indio, como incluso Juan Montalvo, ahí Ecuador. en Ecuador, claro, excelente ensayista, que incluso no quiso venir a Estados Unidos porque decía que no quería ni siquiera que sufrir la experiencia de ser discriminado por no ser blanco, un blanco completo, porque aquí en Estados Unidos si no tenía un 10% de negro, era negro, no era blanco, incluso Y sigue legalmente. siendo en muchas partes de Estados Unidos así, ¿no? Exacto. Pero para volver al punto inicial y luego seguir a tu pregunta, creo que en el sur, Argentina y Uruguay estuvieron por razones de distancia más lejos de los imperios español, británico y estadounidense, y fueron mucho más independientes y por eso se desarrollaron más. Además, su psicología era un poco menos obediente, más anárquica, eso tuvo determinadas consecuencias. Por ejemplo, a fines del siglo XIX ya teníamos en Uruguay educación gratuita y obligatoria. A principios del siglo XX el alfabetismo era muy bajo, hasta las escuelas rurales más alejadas de los centros urbanos tenían gente que leía y discutía, etc. Y además, si le agregamos ese internacionalismo, que lo podemos ver como resultado en Ariel de José Enrique Rodó, que es como una especie de las venas abiertas de América Latina en 1970, en el sentido de una conciencia, en el caso de América Latina es una conciencia un poco más latinoamericanista, surgida muy probablemente por la revolución cubana, que incluso Benedetti lo reconoce como un despertar, incluso el recorrido de Che Guevara cuando hace el viaje y aparece en algunos en sus diarios, etcétera, hay como un despertar y un descubrir, oh, esto era la América Latina y nosotros vivíamos en la Europa del Sur. Entonces hay un despertar de la conciencia latinoamericana, pero el internacionalismo ya existía en el Río de la Plata, y como, solamente como un ejemplo que decía Ariel de Rodó, la concepción o por lo menos la conciencia de una cultura anglosajona versus otra hispana, aunque hay mucho de mitología tal vez, pero ya comenzaba a existir. El caso de Cuba incluso fue algo parecido en cierta medida con José Martí, pero
creo que en otras culturas donde la colonización fue más brutal, como incluso los países andinos, en el cual tú perteneces a uno de ellos, o en América Central, o en las partes africanas de Brasil o del Caribe, ahí la colonización fue brutal y la corrupción de las compañías en el patio trasero de Estados Unidos fue brutal, absolutamente. La corrupción fue monumental. Y eso dejó una forma de ser y de hacer las cosas que luego, claro, cuando la gente va huyendo de esos países por ciertas catástrofes, que podemos ir a los detalles, pero bueno, en general vienen acá y dicen, bueno, esto es, negros no saben cómo gobernarse, incluso hoy. Ese fue el discurso del siglo XIX y XX. Teníamos que intervenir, recuerda el verso de los poemas de Kipling, la pesada carga del hombre blanco, que tenemos que ir a todo el mundo a salvar a los negros porque no saben gobernarse, viven en el caos, y tenemos que educarlos, y tenemos esa pesadísima carga. Claro, nos quedamos con todos sus materias primas, pues como decían, bueno, es que Dios puso nuestros recursos en otros países, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, el colonialismo muy hipócrita, no tan territorial, sino de empresas, se fue desarrollando, y eso corrompió a esos países que tenían mucha cosa para robar. Uruguay y Argentina no tenían casi nada, no teníamos oro, no teníamos petróleo, azúcar, que era café, esos bienes materiales, el fertilizante natural, como Eso el permitió Perú, que La el Pampa guano. se viviera con una relativa independencia autonómica, ¿no? Y de alguna manera para terminar el ciclo del Uruguay y de la Argentina, que tanto añoro y extraño, no solo, o sea, los dos países, sobre todo el norte, de Argentina y Uruguay, es este tema bueno, terminando con el tema de la cultura, aún en el campo, tú te tomabas un mate y como usted mismo lo menciona, tenías la dicha de poder conversar sobre un Martín Fierro, ¿no? Eh, sí, Eh, había incluso una cultura de apreciar lo profundo, aunque no se llegara a esa profundidad, pero había un intento y en muchos casos sí se llegaba. Pero también eso en la cultura rural y en la cultura urbana estaban los cafés, por ejemplo. En Montevideo se dice que siempre hay en cada esquina un bar de gallego. Y yo para estudié gallegos. en Montevideo comiendo en un bar de gallego todos los días, incluso era menor y con un vaso de vino y unos guisos que hacían los gallegos, que aún recuerdo. Pero había muchos bares y había una cultura de los bares, por lo cual yo diría que mucha gente que ni siquiera había terminado la escuela secundaria tenía un nivel de análisis, un nivel cultural mucho por lejos, mucho más Impresionante. profundo que lo que tienen hoy los graduados. Y yo lo digo por experiencia propia, Sí, de ver cómo cada 10 años el nivel, incluso acá en Estados Unidos, va decayendo en el deseo de inmediatez, de recompensa, de placeres. sí, usted lo menciona. Y además no se vende. La profundidad, la reflexión, el sentido de la existencia no se vende y no importa. Entonces hay una McDonaldización de todo, incluso de la cultura y de la educación secundaria e incluso terciaria. Es muy lamentable, pero bueno. Y luego, a largo plazo, vemos las consecuencias. Vemos un crecimiento de fascismo que antes se discutía mucho más profundamente. De crecimiento de problemas psicológicos, depresiones, Sí, 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 sí. odios, es El una serie de ateísmo problemas. en Uruguay es uno de los países, desde que yo existo, que tenía más número de gente atea. De hecho, yo soy ateo. Y Ujú, siempre, aunque mi padre de crianza es un hombre muy religioso, un líder de una religión, ujú. de eso también vamos a hablar más adelante sobre las religiones norteamericanas que se expandieron por América del Sur, pero vamos a un primer corte. Este programa generalmente lo dividimos en dos cortes comerciales como para poder descansar un poco y también porque la información a veces, este programa de análisis muy denso, a veces lo dicen, entonces hay que tomar un descansito intelectual. ¿Le parece? Vamos a un primer corte. Dale. Bloque de diagnóstico social, estamos en este día comenzando, bueno, el día, tarde, noche, cuando usted lo vea este programa que es pregrabado, con el escritor y profesor Jorge Mahfoud,
dependiendo del idioma o la región donde usted se encuentre. Él es profesor de la Universidad de Jacksonville en Estados Unidos, en la Florida. Él escribió un excelente libro llamado La frontera salvaje, 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina. La verdad, el nombre puede sonarle un poco largo a muchas personas, pero a mí me atrajo y mucho, porque soy sudamericano, he visto mucho de lo que de lo que el título menciona. Trabajé y viví en Bolivia en el año 2000 al 2002, justamente durante las guerras del agua, que él lo menciona un poco en el libro también, menciona un poco la historia de Evo Morales, etcétera, etcétera, etcétera. No soy quien va a hablar del tema. Le he propuesto al profe que hablemos en 2 o 3 oportunidades sobre el libro, porque la verdad hay demasiada información. Así que, profe, vamos al grano en este segundo bloque a empezar sobre las primeras páginas del libro, que como le mencionaba a él, a mí me parece que es como los Wikileaks en el 2011, una serie como de 6.000 documentos en donde hay de todo y cada página te golpea, te patea en el riñón una, otra te patea en la cabeza, otra te revienta el corazón. Y es así tal cual. Y eso que yo he estudiado mucho de historia, pero es este libro tal cual. Profe, empieza usted a hablar sobre este libro, sobre los mitos. Y nosotros en América del Sur, basándonos en toda América, pero en América del Sur tenemos muchos mitos, ¿no? Y usted los Sí. menciona en las primeras 100 páginas. Podríamos hablar por qué empezó el libro hablando de mitos latinoamericanos, sudamericanos. Sí, en realidad esta novela la comienzo cuando ocurre la matanza en el Walmart de El Paso, Texas. Y el asesino, antes de matar a 23 personas con un arma de guerra, porque acá se usan armas de guerra, ah, Semiautomáticas. dicen semiautomática, pero Son- prácticamente te mata igual, semi o automática completa. Entonces el asesino sube, poco antes de entrar al Walmart, sube un documento, todo un manifiesto sobre la invasión latina en Estados Unidos, etc. Una serie de clichés, y son los mitos que llevan a todo ese odio, a toda esa catástrofe, y totalmente irracional. Mitos en el sentido de falsedad. Entonces, y me pareció no solamente una serie de clichés, sino que además bastante paradójicos, porque justamente en el Texas, se la roban a México con la única idea, el único propósito de reinstalar la esclavitud, porque en México estaba resuelto y lo había ilegalizado la esclavitud, como en muchas partes de América Latina. No estoy queriendo decir con esto que no exista racismo en América Latina. Estoy diciendo que hubo claramente una obsesión racial de parte de la raza elegida anglosajona, porque esa era la idea, aparte de mitos más consolidados como el Destino Manifiesto, etcétera, de John O'Sullivan. Fueron mitos políticamente creados para justificar toda esa barbarie en nombre del bien y de Dios. Entonces, todos esos mitos que organizo ahí más o menos son una serie de perspectivas que he visto aquí en Estados Unidos. En la academia no tanto, entre los profesores, generalmente son gente más informada y saben más o menos de qué estamos hablando, pero muchos incluso de ellos que estudiaron y nacieron en Texas tenían la percepción de que el Álamo, de que luchaban contra el despotismo mexicano. Y yo les digo, la única razón fue para México. De hecho, los mexicanos le dieron tierras gratis a los colones anglosajones blancos. Y incluso la ciudadanía, eran ciudadanos mexicanos. Pero el gran problema fue la esclavitud. Entonces, tuvieron que, después de 10 años, incluso Stephen Austin, que estuvo haciendo lobby en la capital de México desde los años 1820 en delante, estaba muy conforme e incluso dijo: yo jamás traicionaría a los mexicanos, nos han tratado muy bien. Pero el único problema, están obsesionados con abolir la esclavitud, y ese es el único problema. Entonces se leen cientos de cartas de él o hacia él, y luego otras cartas, otros documentos, otros periódicos, que ahora tenemos acceso a los periódicos de una forma relativamente fácil. La información está ahí, nada más que hay que tener tiempo, naturalmente, de leerlas todas. Y está clarísimo que la única razón para la independencia no fue el que
los estadounidenses luchaban por la libertad, que es otro mito, ¿verdad? Fuimos, invadimos el país para luchar contra la libertad y la democracia y liberamos ese país. Fue para reinstalar la esclavitud, fue la única manera de separarse. Y además, aquellos mismos que crearon la República de Texas y luego 8 años después, en 1844, la anexaron a Estados Unidos, los mismos fueron contra la Unión Estadounidense, contra la guerra civil, para separarse de Estados Unidos, por la misma razón, para seguir mantener la esclavitud. con la esclavitud. Exacto, entonces aquellos que hoy flamean la bandera de la Confederación, nos flamean en la cara, en la calle, muy orgullosos de que son los campeones del patriotismo, se parece que se han olvidado de que fueron la única fuerza en la historia de este país que estuvo muy cerca de destruir este país como ellos dicen que lo defienden. Y bueno, son los mitos. Y para peor, ahora tenemos en Florida una reacción conservadora del gobernador DeSantis, por ejemplo, que se ha encargado de prohibir, es decir, en el nombre de la libertad, los libertarios son fanáticos, es decir, luchaban por la libertad. Bueno, pero cada vez que toman el poder empiezan prohibiendo libros, no se puede discutir sobre el pasado racial en las escuelas secundarias, en la universidad, bueno, porque no pueden todavía entrar en la universidad, pero incluso nos piden a estudiantes que los graben, a ver si descubren alguna tendencia ideológica, como si prohibir la discusión sobre el racismo o sobre la sexualidad de los gays, etcétera, no tuviese un fuerte componente ideológico. Pero no, ellos son neutrales, están libres de ideología, y todos aquellos que luchan por cierta dignidad o la igual libertad de los individuos, tenemos una agenda ideológica. Bueno, y ahora tenemos al gobernador y a muchos otros apoyando censura de libros, se censuran libros, se aprueban leyes para prohibir la discusión abierta de la historia racista de este país, e incluso ahora también no se puede ni siquiera reconocer que hay gente diferente a nosotros, sexualmente o lo que sea. Pues es algo que es una lavado de cerebro. Está golpeando, ¿no? Este cambio, este siglo nuevo trae nuevas cosas o se están permitiendo ver cosas que ya existían, pero que ahora se habla un poco más, y les está golpeando a estos conservadores, supuestamente. Sí, y lo resuelven creando mitos. Es decir, el asesino de El Paso hace lo que hace porque está convencido de que estamos siendo invadidos por los mexicanos, los centroamericanos. Nosotros nunca hicimos eso, obviamente, ¿no? Pero la raíz de la historia es la invasión. Y lo mismo ahora, en el nombre de la libertad, prohibimos. Es decir, cuando llegamos al poder, prohibimos. Y eso es la tradición de los libertarios en América Latina. Va a pasarlo con Argentina si es que gana Milei, esperemos que no. Pero es el concepto somos campeones de la libertad. ¿Qué libertad? Bueno, es la que dijo Eisenhower cuando Nixon volvió de esa fracasada gira por América Latina, que en lugar de aplausos recibió escupitajos. Claro, si la gente en Venezuela estaba harta de que se condecoraran a sus dictadores, y Eisenhower y otros dijeron, bueno, lo que pasa es que el capitalismo se ha convertido en una mala palabra, entonces tenemos que reemplazarlo con la palabra libertad de empresa. Pero como libertad de empresa es muy limitante y es más honesto, vamos a decir libertad. Estamos en la lucha, vamos a luchar por la libertad. ¿Pero qué libertad? La misma libertad de los esclavistas, que decían, bueno, tenemos que expandir el esclavismo hacia el oeste, tomamos más de la mitad de México, y lo dijeron claramente, nuestro objetivo es expandir el beneficio y ellos usaron la palabra blessing, la bendición de la esclavitud. Y lo haremos por la civilización y la libertad. Bueno, estamos en lo mismo. En el nombre de la libertad imponemos los intereses de una pequeña clase de amos o de empresarios, de grandes empresarios, que yo le veo una fuerte continuidad a esa cultura de los esclavistas. Los esclavistas perdieron la guerra civil aquí en Estados Unidos, pero ganaron la guerra ideológica. Y basta con pensar, por ejemplo, la demonización de los trabajadores. Antes eran los negros que podían venir a violar todas nuestras hijas rubias, como lo decían. No podemos, incluso las mujeres, incluso una feminista que fue senadora en Georgia. Perdón que le interrumpa, profe. Usted tiene unas frases iniciales del libro que son impresionantes. Incluso algunos youtubers ya han empezado a hacer videos con esas frases. Y hay una frase que me parece impresionante, de las primeras, no digo el nombre porque no me sé de memoria su libro, ojalá algún día me lo sepa todas las sesiones de memoria, pero alguien dice allí:
nuestra belleza, un político norteamericano, estadounidense, dice, nosotros que hemos nacido con la belleza exuberante de nuestras mujeres y nuestras personas, debemos evitar que se mezcle con la fealdad de estos del sur, ¿no? Y usted me hizo recuerdo de esa frase por lo que acaba de decir que los negros violaban mujeres rubias. Sí, sí. Pero más bien estos esclavistas, me impresioné cuando conocí la casa de George Washington en Virginia, gigantesca, era un negrero de esos tremendos, hacendadísimos. Sí. Y estos tenían hijos con las negras que daba miedo. O sea, si bien es cierto, quien conoce Texas, por dar un ejemplo, conoce los lugares segregados, por ejemplo, Corpus Christi, hay lugares extensos de Texas donde viven negros pobres o mulatos pobres. Y discúlpeme, pero hay mujeres más bellas ahí que en el norte de Estados Unidos. Pero bueno, no quiero Ujú, entrar a esos detalles de conceptualidades de belleza, pero ujú. lo que voy es que ellos decían que los negros violaban, pero ellos eran los que violaban a sus negros. Era exactamente, otra vez, estamos en la paradoja. Es decir, hay una fuerte, lo he dicho varias veces, un profundo divorcio entre realidad Hipocresía. y narrativa, que es parte de uno de los mitos. Es decir, y en parte surge con el deseo de unión de las 13 colonias, que incluso ahora se usan los libertarios, como es esa serpiente, que más bien parece un excremento, pero el concepto de unión, la serpiente unida. Y Benjamin Franklin incluso decía que esa debía ser el símbolo de Estados Unidos porque es una serpiente. Y el águila decía, no, el águila no, porque tiene malos hábitos, roba lo que hacen los demás. Y bueno, Eso también me mató. quedó el águila. Pero, Al final es lo que son. O sea, quedó una águila que científicamente por detrás tiene la historia de que es una, y tiene toda lógica y razón de que es un ave que le roba la presa a otras aves marinas. Y en verdad es lo que es una cosa impresionante, digámoslo así. O sea, cae por su propio peso. Exacto. Obviamente que podemos aclarar en otro momento que cuando hablamos de Estados Unidos debemos tener cuidado con no caer en la trampa del lenguaje. Cuando decimos Claro. Estados Unidos hizo esto, hizo aquello, o nosotros hicimos esto, pues perdón, yo no estaba vivo cuando en Uruguay mataron a las charrugas, yo no soy responsable. Yo soy Terrible historia responsable. de nosotros también, un engaño Exacto, tremendo donde se mataron mujeres y niños en un momento de buscar la paz. exacto. No Esos somos colonos y responsables. entre... Exacto, no somos responsables por eso, pero somos responsables por cubrirlo, por no analizarlo, por no discutirlo, por tener la cobardía de decir, no, porque nosotros los hicimos, yo no estaba ahí y no soy nosotros. Ese concepto de patria, de que estoy incluido, y esa es la trampa perfecta para hacer que un pueblo entero, y más como Estados Unidos, que son más de 330 millones, una gran complejidad, mucha gente está en contra del imperialismo. Incluso Mark Twain fue uno de los fundadores de la Liga Antiimperialista, y existen hoy en día millones de personas que están mucho más en contra del imperialismo que muchos millones latinoamericanos. Ahora, el concepto de unión que tanto se repite acá en Estados Unidos, el país, la unión, la fuerza, la unión está fuerte, está dura, es exactamente una máscara del miedo al desmembramiento. Las 13 colonias nacieron con ese miedo de desmembramiento, pero además no fue solamente geográfico, fue de clase. Hubo de inicio un fuerte desmembramiento racial y de clase social. Y siempre, incluso muchos gobernadores antes de la fundación de Estados Unidos en 1775, lo dijeron abiertamente. Nuestro trabajo es crear odio entre las razas, entre indios y negros, para evitar justamente que se unan. Incluso los blancos pobres, algunos eran esclavos, indentured esclavos. Y bueno, la única manera fue desmembrarlo, como a veces ocurre en algunos barrios, esas peleas de gangas, de mafias o de tribus urbanas, latinos contra negros, negros contra blancos. Eso es simplemente parte de una larga tradición de mantener a la gente dividida y peleando y odiándose entre sí, mientras otros gobiernan. Es tan viejo como la antigua Grecia, pero lo dijeron claramente acá. Divide y Entonces, el concepto... vencerás. Exacto. Entonces, el concepto de obsesivo de unión justamente oculta eso. El caso de we the people, nosotros el pueblo, pero ¿qué pueblo si no incluía ni a los negros ni a los indígenas? El concepto, varias veces que lo he discutido en muchas clases, cuando Rafael dicen, bueno, Correa lo pero... decía siempre, ¿no? Que esa visión de la época, Thomas Jefferson, la Constitución de Estados Unidos, ellos hablaban de los derechos del hombre, de la libertad del hombre, pero en su concepción de ellos.
los que escriben ese documento, no los esclavos, no Sí, no. Hay una frase que usted dice en sus primeras 100 páginas y que me recordó realmente los libros de historia de Estados Unidos, los salvajes. El término, sí. realmente la semiótica, así como acá en América nos llaman indios o hispanos en Estados Unidos, que no tiene sentido absoluto de lo que realmente somos. Esas terminologías que nos desarraigan de lo que es realmente nuestro bagaje, nuestra historia y nuestra identidad, nos imponen nuestra identidad. Pero retomando en las primeras 100 páginas el término de la historia de Estados Unidos, llamarle a los aborígenes, que por lo menos los ingleses reconocen en Australia el término aborigen o autóctono, persona que proviene de ese lugar, de ese territorio y que por ende puede en algún momento reclamar su nacionalidad, su pertenencia a esas tierras y por lo tanto las tierras a ellos. Eh, Volver ese término de los salvajes, ¿no? Después los europeos, españoles, utilizaron el término indio, indígena, porque dicen que fue una equivocación, pero yo creo que realmente fue estratégico llamarle indio a los habitantes propios de acá para desarraigarlos incluso de esta tierra y mandarlos a la India, tal vez por último, extraditarlos hacia la India, porque ese es otro continente, pero la palabra salvaje amerita otro golpe fuerte, ¿no? Porque dice nosotros como los romanos versus en su época tenían un término para los del norte de Europa, ¿no? Que al final los vencieron, Bárbaros. los bárbaros, Los- exactamente. Justamente Denigrarle aquello, al enemigo ante su propio pueblo para decir, nosotros luchamos contra los bárbaros porque ellos quieren destruir nuestra civilización, nuestra organización, ujú, etcétera, etcétera. Pero no, al contrario, los llamados bárbaros ya estaban hartos de que los invadan, de que los saquen, de que los esclavicen, de que los traten es, como basura. es una larga historia, incluso el término bárbaro que significa sin lengua, es decir, como aquellos que no le entendemos las lenguas, no tienen lengua ni cultura. Esos al principio eran los rubios del norte, los germánicos, que estaban en la periferia del poder. El poder estaba más en lo romano, pero Exacto. luego cuando ellos se convirtieron en el centro de poder, más adelante, incluso podemos ver mapas donde se ve el norte de África marcada como Barbaria. Entonces pasaron a ser los antiguos civilizados de Egipto o de Marruecos o de África, los bárbaros. Entonces el lenguaje es fundamental para estigmatizar y justificar la violencia. En el caso de salvaje, nosotros consumimos en América Latina siempre esas películas del lejano oeste, una de las que recién mencionaba, sí, que mencionaba de El Álamo, que es totalmente mitológica, especialmente según los cánones de la Guerra Fría, producida por un supremacista blanco como John Wayne, Las que primeras estaba de películas de acuerdo. Disney, ¿no? Los primeros videos de Disney de dibujos animados en blanco y negro, ves a estos blancos atacados con sus carretas que se tienen que hacer un círculo con una música y ves al indio bravo, carapal, toro sentado, lanzándole flechas y queriendo Eh, matárselos y comérselos vivos. Exacto, son lo que ahora decimos terroristas. No estoy diciendo que no existan los terroristas reales, pero si tú tiras una bomba en un avión de varios millones de dólares, eres un patriota, pero si tiras una bomba casera, eres un terrorista. Entonces, también el lenguaje es fundamental. Incluso Churchill dijo claramente que, bueno, él no entendía por qué había gente que se preocupaba por usar armas químicas y era la mejor forma de limpiar a los salvajes del mundo y dejar sus infraestructuras en pie. El mismo chef Jackson, Andrew Jackson, en Discurso de la Nación, y está en el libro, él dice, no sé por qué los indios nos atacaron, como nos atacaron tuvimos que defenderlo y los matamos a todos. Bueno, es como los criollos en Uruguay, y todavía algunos defienden. Yo irónicamente escribí un artículo diciendo, bueno, somos civilizados porque matamos a los salvajes. Claro, los salvajes se defienden porque le están quitando sus tierras, o sus derechos, o sus mujeres, o Están sus siendo hombres. invadidos, ¿no? Exacto, y terminan siendo salvajes que no aceptan la civilización. Eso mismo también ocurrió en América Latina. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el mundo anglosajón, el concepto de raza era una obsesión aún mayor. Los españoles en cierta medida aceptaron cierto mestizaje, los criollos cierto mestizaje. No quiere decir que no hubo racismo ni clasismo, sí que lo hubo, especialmente en América Latina. El clasismo es brutal, el Sí. clasismo, pero la obsesión racial anglosajona fue fundadora. El que tú mencionabas, el caso de los padres fundadores, bueno, absorbieron las ideas del iluminismo europeo, pero tenían un fuerte conflicto. Ahí está otra vez el tema de las máscaras.
Por Vamos a un hablar de lado, eso en el segundo bloque, sobre lo de la bueno, identidad de esta cultura muy admirada e idolatrada aquí en América del Sur, ¿no? Con los Batman, los Spider-Man y todo este tipo de cosas. Vamos al segundo corte. ujú. Esto es diagnóstico social. Tercer bloque de diagnóstico social, estamos conversando con el profesor Jorge Masfut. Profe, perdón que lo diga como profe, siento que estoy hablando con alguien que me educó a mí en la universidad, en el colegio. ¿Usted qué títulos tiene? ¿Qué estudió? Bueno, en Uruguay me recibí de arquitecto, trabajé como calculista en Uruguay y en otras partes del mundo, en África, en España, en Costa Rica, de una forma bastante precaria en cuanto a tiempo. Fui profesor también de matemáticas en la preuniversitario en Uruguay, una serie de trabajos. Y después de muchos años, bueno, Encontró el camino. no, no sé si encontré el camino, no, no hay un destino en la vida, uno va cambiando y Claro, experimentando. En Uruguay hubo, como en casi toda América Latina, la debacle neoliberal, que siempre termina en debacle, y bueno, se robaron todo, no fueron los comunistas, sino los neoliberales, que los sí. banqueros que se robaron todo. Entonces terminé aceptando una invitación de un profesor que me decía, pero Jorge, vives por todas partes del mundo, he leído tus libros, ¿por qué no te vienes a hacer una experiencia acá y luego ves? Y yo varias veces le había dicho que no y finalmente, bueno, con mi esposa teníamos, realmente pasamos mucha necesidad económica y dijimos, bueno, ya que nos van a pagar si nos aceptan, porque además tuve que hacer varios exámenes de ingreso, siendo arquitecto para humanidades, ¿no? Y bueno, finalmente llegué a Georgia, University of Georgia, y poco a poco hice la maestría, luego el ¿Maestría en? doctorado en literatura y humanidades, pensamiento hispánico y luego humanidades, o lo que sería en español doctor en letras, algo así, que es el PhD o doctorado en la University of Georgia. Y continué enseñando, pero ya como compitiendo a nivel nacional, obtuve una posición en Pensilvania, en Lincoln University, y luego solicité otra, llamado nacional acá, para Jacksonville University, el clima era mejor, obviamente, estábamos más cerca de América Latina, en cierta Del sur. medida. Exacto. Y bueno, gané esa posición y me fui quedando. El ambiente acá es bastante abierto, bastante decente intelectualmente. Mis colegas son realmente buena gente, en su gran mayoría. Es por la razón por la que me he ido quedando. Y básicamente son mis pocos títulos. Um, No, pues está bien, le comento eso, le decía eso del camino, encontrar el camino porque en el bagaje mío, yo crecí con una familia mormona y los mormones, en otro programa, no me quiero adelantar, vamos a hablar sobre las religiones que invadieron América del Sur a través de Estados Unidos. Mormones, adventistas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, que tienen una cosa en común, ¿no? Son estadounidenses y son imperialistas o sionistas, pero de Estados Unidos, no de Israel. Pero bueno, ese es otro tema que trataremos después. Yo sé bastante de eso porque llegué hasta ser líder en esta religión, pero lo que voy es, uno encuentra el camino porque uno va pasando experiencias de vida cuando camina su propio camino y de ahí va cambiando, va dejando esas cosas que le impusieron los padres, por ejemplo, en mi caso, la profesión, ¿no? De ser algo de finanzas o de dinero, algo por el estilo, y estoy haciendo completamente algo que ni me imaginaba que iba a ser y que realmente me encanta. Bueno, Hugo, discúlpame, pero entonces llegaste a ser líder de una yo fui iglesia misionero mormona mormón en Bolivia por 2 años. y ya eras ateo. o, o- Siempre lo fui, claro, claro. Tuve las típicas eh, conversaciones de medianoche de no puede ser, ¿cómo puede ser posible? ¿De que hemos hecho tanto por ti? Visto tantos milagros, ha visto las bendiciones del universo en esta familia y sigues teniendo esta duda. ¿Qué pasa? Entonces yo decidí a esos 18 años irme de misionero para ver si es que realmente existía Dios, porque si no me iba de misionero, por último iba a sentir que a lo mejor
yo no hice lo suficiente buscando, ¿no? Pero el profe, yo he buscado. Y he buscado bastante. Benedetti decía, yo no sé si existe Dios, pero si existe estoy seguro que no le va a molestar mi duda. Exactamente, sí, lo leí. Volviendo al tema del libro, profe, y sobre los mitos, hay dos frases que me parecen impresionantes. Y una es, bueno, primero voy a mencionar una de una entrevista que le hicieron en DW, donde usted dice que las raíces son lo último en morir. Genial frase que queda en mi historia, en mi vida, en mi mente, y se la voy a enseñar a mi hija algún momento. Uno nunca pierde las raíces. Y la segunda es, si una verdad es desagradable, se cierran los ojos, y usted puede terminar la frase, ¿no? Los mitos no tienen mucho que ver con la realidad. Y tampoco en este trabajo que uno realiza de análisis, uno se da cuenta de que hay conceptos políticos, este materialismo filosófico, ideológico, a veces no tiene nadie científico como el capitalismo, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, lo que están viviendo en Argentina, que repiten una dosis una y otra vez esperando que el enfermo se cure con un placebo que no sirve absolutamente y que más bien provoca mayor enfermedad, ¿no? Y a lo que voy es, los Estados Unidos, porque está su libro, prácticamente basa mucho su análisis y su historia en sus 20 años que está allá en Estados Unidos. Este imperialismo o esta supremacía blanca no tiene un acervo real científico, ¿no? Y ni tampoco esta bondad, esta clase de idealidad que ellos transmiten al planeta de que son una nación correcta, honesta, etcétera, etcétera, es totalmente falso, ¿no? Hay mucha corrupción, hay mucha cosa negativa dentro de la historia norteamericana, estadounidense, y usted lo menciona en las primeras páginas. ¿Pero esto se enseña en las escuelas, colegios y universidades de Estados Unidos, profesor? No, no se sé, y de hecho, cuando en los años 60 hubo todos movimientos civiles, por los derechos civiles, que fue un gran progreso en muchos aspectos, de género, de clase, antiimperialista hasta cierto punto. Todo eso fue decapitado en los años 80 como una reacción, fue planificado de hecho, como una reacción y se lo vendió como un ataque del comunismo, del diablo, etcétera, típico de todo poder hegemónico, que se presenta como salvador, como lo bondadoso. No es nada nuevo porque a lo largo de la historia siempre ha sido igual, siempre la misma historia. Pero bueno, en este caso concreto, ahora incluso, como recién hablábamos al principio, hasta se legisla para prohibir que se discuta. Y cuando, por ejemplo, yo recuerdo hace varios años, se decía que el profesor en Estados Unidos, también la misma contradicción de las máscaras, tiene un gran prestigio a nivel social y al mismo tiempo es odiado. Ah, claro, porque la mayoría de las universidades votan totalmente Es un diferente a antiamericano. antiamericano, está bien, exactamente, es una forma de prevenir la crítica y la autocrítica. Incluso más efectiva que la censura es la autocensura, y eso es lo que pretende siempre determinada cultura. Y ahora directamente se está legislando para evitar que se continúe una discusión. Entonces, muchas veces se decía, bueno, los profesores, incluso en América Latina, siempre han repetido la misma receta, surge acá y la repiten ahí. Entonces, cuando algo surge acá, como el Tea Party, ya lo decíamos, eso pronto va a llegar a América Latina porque todavía somos colonia. Pero se busca siempre demonizar al crítico. Y por algo en Estados Unidos, en las universidades se creó el sistema de tenure para evitar de que aquellos profesores que tienen una posición totalmente diferente a la social, a la aceptada, sean castigados y despedidos. Cosa que no tiene ese beneficio, es una pequeña fracción de los profesores, no todos, obviamente, pero por ejemplo en el periodismo no existe esa protección. Entonces el periodista generalmente es bastante obediente, hay con casos muy admirados, pero generalmente es obediente a lo que él sabe que debe más o menos decir. Puede ser rebelde hasta cierta medida, pero no mucho, porque no tiene una protección de tenure, pierde su trabajo y se va directamente, y están en un medio que es
que sobrevive según los pagos de publicidad de las grandes empresas. Y las grandes empresas tienen su propia ideología, naturalmente. Entonces, una de las acusaciones decían, bueno, los profesores indoctrinan o adoctrinan a los estudiantes. Y yo en broma les digo, incluso a mis estudiantes, bueno, probablemente estemos adoctrinando a estudiantes, pero fíjense que ustedes son adultos, son jóvenes adultos, y acá no se les exige que opinen igual que el profesor, al contrario, si opinan Pero totalmente diferente al profesor, van a... usted ha recibido timbres rojos. Usted dice en una frase dentro de su libro, en las primeras páginas, que alguna vez dando cátedra, de repente un estudiante le dice, mi abuelo que trabajó en la CIA Sí, está sí, viendo sí, la pero conferencia, está viendo la clase. ¿Por si acaso, profesor? No se pase de la acá... línea. Bueno, porque todos sabemos que, me voy a otro tema con esa pregunta, pero todos sabemos que Miami es un centro de mafia y no es Sí. simplemente una narrativa europea o latinoamericana. Eso el FBI lo ha reconocido como Posada Carriles, Orlando Bosch, etcétera. Eran mafiosos terroristas que ponían bombas en aviones y en otros lugares se dedicaban a poner bombas. Y muchos agentes cubanos de la CIA lo han reconocido en libros como Antonio Besiana, podemos mencionar el libro Train to Kill, etcétera, publicado en el 2017, y muchos otros. Eso abiertamente una mafia, y todavía existe y todavía trabaja. Y como la CIA no puede actuar en Estados Unidos, es decir, en cierta medida estamos más protegidos acá que ustedes allá en América Latina, porque es un organismo que actúa internacionalmente, pero tiene su forma de empleados, a veces honorarios y a veces pagos, porque muchos de ellos están en las listas de salarios de ellos, y a veces actúan, obviamente, pero generalmente esa mafia se ha protegido acá. No estoy hablando solamente de los ex dictadores de América Central, que hay muchas organizaciones estadounidenses que están detrás de ellos Yo y siempre han digo que lo descubierto peor a varios. De América del Sur vive en Florida, ¿no? Nosotros, por lo menos de Ecuador, tenemos un montón, una lista interminable. Cada vez que alguien hace una porquería acá, se va a Florida. Y Bueno, los banqueros que robaron en Uruguay y también los se vinieron Isaías de Ecuador para están en Miami. Florida, en Coral Gables, o sea, Sí, los asesinos que mataron, incluso mataron a las que mataron a las monjas estadounidenses después de Romero, fue en diciembre de 1980, las violaron, las mataron porque eran de la teología de la liberación sí, o por lo menos simpatizaban con los pobres y estar con los pobres era peligroso. Las así violaron, es. mataron y el gobierno de Estados Unidos los ayudó, en ese caso de Reagan, los ayudó a tapar todo eso, y finalmente los genocidas, no los soldados que reconocieron el crimen allá, pero los genocidas grandes se vinieron acá y se transformaron de generales a señores de corbata y traje, y tienen sus Los de Hugo empresas, Banzer, en etc. cambio, algunos otros países tienen otros lugares, ¿no? En cambio, los bolivianos genocidas están en Virginia, ¿no? Los ex de Hugo Banzer están y tengo algunos amigos, perdón que lo diga, pero tengo amigos buenos, hijos de estos militares que viven excelentemente bien, tienen empresas, son empresarios exitosos, que tienen su camiseta que dice América the Great, the Land of the Brave, porque ya son estadounidenses, no son bolivianos. Sí. No, Pero todos se Estados, lavaron la cara en Estados Unidos, todos se lavaron la cara. sí, son estadounidenses. Creo que hay muchos estadounidenses que no son tan hipócritas como esa gente. En Estados Unidos hubo una gran simpatía por los nazis. De hecho, como lo he dicho en varios artículos, los nazis se inspiraron Su libro del habla del racismo. paperclip, en otra parte lo hablaremos, no, no Sí, ahora. pero en el caso de los bolivianos ya tenían una, y los paraguayos también, pero había una élite paraguaya y sobre todo boliviana que era pro-nazi desde los años 30. Y muchos de ellos, Banzer, incluso familias alemanas, el dictador, y fue, no por casualidad, apoyado por Washington y la CIA. La CIA mandó Barbie, un genocida nazi a Bolivia, solamente para apoyar la lucha contra el comunismo. Así es, así es. Y no es casualidad, entonces hay determinadas colonias. Pero repito, no son todos los estadounidenses, y hay muchos estadounidenses que pasarían por comunistas o algo así, Claro, serían etiquetados como comunistas en América Latina, que sí, es está... un país gigantesco, ¿no? Y como país grande tiene cosas tremendamente interesantes. Yo alguna vez en un programa de radio que tuve hace muchos años atrás, entrevisté a un norteamericano que andaba viajando por el mundo, un estadounidense, que hablaba de que era parte de una comunidad de gente que vivía de la marihuana, fumaba marihuana, su moneda era la marihuana,
y tenían un token, una moneda que era de cobre puro, que tenía el símbolo de la marihuana. No sé si existirán todavía ellos, pero así como los hippies, Ujú. muchas culturas urbanas o satélites en cualquier región del mundo sí pasan, y en Estados Unidos hay también esa mixtura, pero estamos hablando en este momento, en este programa y de su libro, sobre una cultura general, una mayoritaria, como decir el sol, que domina Sí, sobre las demás culturas, y las lunas de los planetas que circundan, en esta analogía de este sistema solar, sí, son chispazos divinos que abundan, ¿no? Pero es como dice sí, el escritor Jeremy Rifkin, que escribió la teoría del hidrógeno, no, la revolución del hidrógeno, en alguna parte de su libro, o no, creo que es Yuval Harari, en esto de la The Brief History of Humankind. Él dice en su libro que cuando un imperio recibe tantos recursos de los saqueos de todas partes, empieza a existir estas culturas internas de los intelectuales, ¿no? Estos que ya como en Grecia, la que dominaba, la Grecia dominante, empieza a tener estos filósofos, porque claro, internamente reciben tantos recursos que tienen las metrópolis ricas, millonarias, en donde los hijos de la parte, algunos, no todos, pero algunos ciudadanos tienen tantos recursos, viven bien, no tienen que necesidad ni de alimentos, ni de vivienda, ni de seguridad, empiezan a pensar en otras cosas, empiezan a pensar en la teoría de la papa frita, dirían en Uruguay, la sí. revolución del cangrejo, ¿no? De los cangrejos, y es porque tienen todo arreglado y compuesto, y en Estados Unidos hay un montón de gente muy letrada que vive de la literatura o que vive del arte, cualquier sea esta. Tienes actores que ganan millones de dólares, tienes una industria como Hollywood, y esto existe porque ellos tienen tanto la explotación interna de recursos de los que Ujú. han casi sobrepasado su producción, y también tienes el saqueo internacional, y también tienes la impresión de billetes del aire, ¿no? Que son los famosos dólares. Pero, Sí. pero volviendo al tema de esa historia, para poder terminar este programa especial solamente sobre las primeras 100 páginas de su libro, profe, espero haberlas abordado. Si no, usted me menciona algo que no estemos tratando de esas primeras páginas. Me refiero a que en esa historia, las 13 primeras colonias no tenían los recursos que tenía así América del Sur. Me refiero a que yo estaba viendo ayer Pocahontas en la noche con mi hija pequeña, a los años, justo preparándome psicológicamente también creo para esto. Nunca había visto Pocahontas, la número uno. Y claro, estos John Smith y esta gente, esta fábula, vienen a América, desde el Reino Unido, desde Inglaterra, con la idea del oro y de la plata y de la miel que abunda en sobreabundancia, pero llegan a unos territorios que, si bien es cierto, tenían riquezas naturales en el sentido de las plantas, de la tierra y del agua, no tenían esa fábula de las riquezas porque ellos fueron bajando, ¿no? Hacia el dorado, ¿no? Igual los españoles fueron bajando, buscando el oro y la plata, que sí la encontraron en Potosí, en Perú, en Colombia, etcétera. Pero a lo que me refiero es, estas 13 colonias, además de lo que hablamos en el anterior bloque, ese desarraigo de sentirse solos y divididos, también no tenían riqueza, ¿cierto? Que tenían agricultura, se desarrollaron como zonas agrícolas, con el tabaco, el algodón, etcétera, por el esclavismo, utilizaban esclavos para poder ser ricos, pero no tenían las riquezas minerales que tenía América del Sur, que hasta No, ahora no, tiene, ¿no? Y que no son eran explotadas por empresas norteamericanas, pero a lo que es, tuvieron que irse más hacia el este, hacia el oeste, perdón, y hacia el sur, porque no tenían plata, no tenían recursos, eran territorios pobres, incluso tuvieron que ser alimentados por, como usted mismo lo dice en las primeras páginas, salvados de la hambruna por aborígenes nativos que después fueron masacrados y asesinados por esos mismos colonos que fueron rescatados. Entonces, ¿cómo lo ve usted a esa parte? En sus primeras páginas tiene atisbo de eso, pero no tanto. Para complementar, el hecho fundamental además, no solamente que ellos no encontraron riqueza, sino que no eran apetecibles por las potencias europeas, como si lo era el Caribe Un o los frío de países andinos. miércoles, El, clima sí, terrible. claro, pero además no ser apetecible no había necesidad de corromper ni dominar. Para dominar es necesario corromper. Moral, es decir, bueno, lo que hablabas incluso anteriormente, lo que podemos decir la moral del esclavo. Durante la esclavitud, muchos esclavos estaban a favor de la esclavitud. Cuando habían muchos, incluso blancos, que estaban en contra de la esclavitud. Bueno, más o menos eso es lo que pasa, tenemos hoy en día acá. Hasta militares estadounidenses han denunciado, otros apoyan y otros han denunciado el abuso imperialista y la violencia de las guerras.
y en América Latina, o los latinos, que necesitan ser superamericanos para ser medio americanos, los consideran... Blanquearse, hacerse un poco Sí, white. no, exacto, pero el blanqueo incluso fue un hecho legal. No solo porque había que ser blanco, cuando se funda este país, había que ser blanco por ley para poder ser ciudadano estadounidense como inmigrante, pero además después de después que se pasó la dictadura legal hasta Lincoln, porque eso no fue una democracia, fue una abierta dictadura, pero luego hubo formas incluso legales de poner trabas, no solamente por las leyes Jim Crow, sino que además algunos latinos tenían que probar de que eran, incluso hubo varios juicios a principios del siglo XX, de que eran un tipo diferente de blanco, más español, etc. Y tenían que convencer al juez de que en realidad un tipo diferente de blanco es blanco, y eso es un blanqueamiento permanente. Y no por casualidad, en los años 30, más de 500.000 de estadounidenses con cara de mexicano fueron extraditados a México, a un país que no era de ellos, o la mayoría no conocían. Entonces el blanqueo es fundamental, y aún sigue hoy. Nada más que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis se convirtieron en un enemigo, ese fuerte sentimiento nazi de los grandes empresarios estadounidenses, que eran todos pro-nazi, Henry Ford y todos los demás, Y muchos la son de origen mayoría, alemán, austriaco. son de alemán, pero eran abiertamente nazi, incluso fueron condecorados por Hitler. Pero después cuando se convierten cuando Hitler se convierte en enemigo por la Segunda Guerra Mundial y los soviéticos pasan a ser los aliados de Estados Unidos por un breve periodo, durante la guerra obviamente, los judíos fueron el único enemigo que quedó y se convirtieron en el gran enemigo, pero el nazismo y el racismo se fue aplacando, o se puso, como diríamos, en el armario, se escondió en el armario hasta recientemente, cuando ahora resulta que ya ni los del KKK ni usan capucha. Muchos son orgullosos, racistas, porque estamos en un periodo de cambio en ese aspecto, moviéndonos hacia el fascismo, a esa reivindicación que era abierta en Estados Unidos. Había marchas acá hace 100 años de nazis en las calles, y ahora estamos moviéndonos más o menos hacia ese lugar. Sí, exactamente. Profe, le propongo, terminemos este programa que más o menos son de 45 minutos, ya lo superamos prácticamente, pero quisiera sus observaciones sobre lo que usted acaba de mencionar sobre esto del nazismo moderno y sobre estos radicalismos, para irnos hacia el contexto moderno del momento. Le quiero hacer un comentario y su opinión sobre ello. Antes de la invasión, sí, es una invasión, la de Rusia a Ucrania, una guerra, un conflicto militar que existe allí. Los rusos, lo sé porque hice una entrevista, tuve un diálogo con el embajador aquí en Ecuador de Rusia y he conversado con periodistas de diferentes partes del mundo sobre este tema. Afirmaban por allá en enero, febrero y el año pasado de que habían tropas, habían milicias, se dice milicias, pero paramilitares es la verdadera palabra, neonazis o de extrema derecha, nacionalistas, blancos, etcétera, etcétera, en Ucrania. Bueno, viene la invasión, viene la guerra, etcétera, etcétera, y los rusos llegan a Mariupol y empiezan a sitiar Mariupol, y el mundo, yo no estoy a favor de esto de guerra mundial, ahora dicen la tercera guerra mundial, etcétera. No, porque yo creo que Latinoamérica no es parte de eso y no vamos a estar en eso, y nosotros no fuimos parte de la guerra anglosajona versus Alemania. Eso es una guerra que no fue Segunda Guerra Mundial, eso es como los británicos dicen que es, pero no fue así. Nunca hemos estado en una... Es que ellos eran el mundo, siempre fueron el mundo. Pero a lo que voy es, ahora los británicos, españoles, alemanes, que son pro guerra versus Rusia, aceptan que existen estos batallones Azov, aceptan que están incluso sitiados muchos de ellos en una acería en Mariupol, aceptan todo eso abiertamente porque ya la información ya les abruma, ya no pueden negarlo, y ahora aceptan y reconocen que estos nacionalistas van a ser asesinados y acribillados por los rusos, que son el Satanás y diablo. ¿Cómo cambian, cómo mienten o desmienten algo y ahora lo aceptan y lo santifican, ¿no? Con esta religiosidad del maniqueísmo, ¿no? Del bien y el mal, Sí. bueno o mal, la polaridad de las cosas, y ahora abiertamente aceptan de que defienden a fascistas o neonazis o como sea por el estilo, les están dotando de armas en Ucrania, y Rusia está peleando contra eso. Y en Europa, España, Francia, Bélgica,
existe una creciente, acelerada tendencia de los pueblos de estas naciones hacia el fascismo, hacia esta guerra ideológica que es más, como usted dice, de mito, el tema de la supremacía blanca, etcétera, etcétera, o de ciertos nacionalismos sobre otros. ¿En qué parte de la historia estamos en este momento y cuáles podrían ser las consecuencias de eso, profesor? Bueno, escribimos muchos artículos sobre eso. Ucrania ha sido un bastión del nazismo y pro-Hitler, desde banderas, que incluso hasta recientemente fue homenajeado. En Ucrania la CIA entrenó a grupos paramilitares, como en muchas otras partes del mundo, obviamente. Eso no quita de que los ucranianos que están sufriendo la guerra no sean víctimas. Eso ya hemos escrito muchas veces, incluso Le Monde de París ha dicho que nosotros estamos a favor de Putin porque decíamos que la OTAN es la primera responsable. Y sí, algunos creemos que sí, es la primera responsable y las consecuencias Incitaron estamos a la viendo. guerra. Incitaron, pero en teoría, si es la seguridad realmente la razón, no había ninguna razón para rodear a la Rusia, a través de ciertos ex Unión Soviética, etcétera, militarmente. Pero bueno, eso es todo un tema que podríamos dedicar a otro programa. En otro Pero programa, claro. además, exacto, además, cuando uno ve que se habla de la censura rusa, que sí hay una prensa pro-Putin, etcétera, pro de la invasión, etcétera, pero hay una gran hipocresía cuando vemos, tú miras a todas esas cadenas que respetamos mucho, que yo quiero mucho, como la Deutsche Welle o la BBC, bueno, las quiero, sí tengo cierto respeto, el PBS también, comparado con otras que son abiertamente ideológicas, las privadas como Fox News, CNN, etcétera, pero vemos una 99,99%, una única perspectiva. Cuando uno ve ese tipo Se han volcado, ¿no? Se han transformado. bueno, pero lo primero que hay que hacer es desconfiar, porque esa es una forma típica, clásica de la censura estadounidense, que no necesita censurar directamente, sino que es una censura totalmente indirecta de la propaganda. La propaganda es el mecanismo de censura en lo que llamamos democracia, aquellos que tienen ciertas instituciones en la cual muy pocos se animarían a quebrar abiertamente. Ahora, para mí el fascismo que estamos viviendo es la siguiente etapa del neoliberalismo, es una radicalización basada en una fuerte frustración de la población, especialmente de la población del centro del mundo, Estados Unidos y Europa, que se ha exportado a la periferia, y ahora tenemos nazis en la periferia por exportación. Pero la frustración original surge acá, la idea de que ya no son el centro del mundo y que están pasando casi como otros países antes pasaban, problemas de inflación o problemas de bajo pérdida de poder adquisitivo, ya no podemos dictar a voluntad lo que pasa en Afganistán. Cuando terminó el desastre, el nuevo desastre, la nueva derrota en Afganistán, lo dijimos claramente, esperen al nuevo conflicto, que viene pronto y probablemente sea algo con Rusia, porque ese es el nuevo paso. Entonces, la frustración y los intereses económicos, obviamente, esos intereses económicos siempre están y siempre han estado. Pero claro, necesitaríamos todo otro programa para Sí, abordar por esos eso le temas. dije, profe, que le proponía que no sea solamente esta vez, porque definitivamente hay mucho bagaje. De hecho, de las primeras 100 páginas hay algunas cosas que se salen ahorita del tintero, como genocidios, estadísticas que usted menciona, la realidad actual de los aborígenes que les dicen salvajes, ¿no? En Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, dejémoslo aquí, ¿le parece bien? Le invito a que en la próxima semana pudiéramos tener un avance de las siguientes páginas. Yo estoy avanzando con el estudio del libro, de hecho, lo estoy haciendo, dedicándole tiempo y trabajo a ello. Y le agradezco mucho su tiempo, profesor. Espero que esté bien. Espero que no lo deporten todavía. Y si lo deportan, bueno, hay una chacra que le espera en Uruguay, como diría Mujica. Bueno, cuando hablamos no siempre decimos lo que nos conviene, pero si hablamos tenemos que decir lo que pensamos, ¿no? Lo que nos conviene. Si no, somos hipócritas. Sí, claro. Y además no se trata de ser anti algo, al contrario. Yo insisto que la crítica radical y profunda es el mejor servicio que le podemos ofrecer a cualquier país y al mundo entero. Sí, sí, sí. Y pues sobre la historia, algo que quería decir y mencionar para terminar también es que sin justicia no habrá paz futura. Es No, jamás. algo que no hemos mencionado y ojalá podamos decirlo en otro programa que tratemos sobre su libro, es que
usted mismo se siente una crítica, un análisis de por qué estos pueden todavía salir y hablar abiertamente de la CIA y todo, de que mataron, fueron, como esta frase en latín, fuimos, vimos y vencimos. Las dictaduras en Sudamérica todavía no han sido juzgadas, los norteamericanos que las incitaron. En todo caso, muchas gracias por su tiempo, profe. Y la última cosa, Sí, sí, más que claro. no han sido juzgadas, han dejado una fuerte tradición narrativa ideológica de fanáticos que Sí, sí. ignoran totalmente la historia, los hechos, y dicen, no, porque yo viví en esa época, pero no viviste sobre todo tu país, seguramente. Simplemente vea los documentos y infórmate que toda esa narrativa fue inoculada, diseñada e inoculada desde afuera, en nombre del patriotismo, de la defensa del país y los intereses propios. Exacto. Yo no sé por qué razón es chistoso esto, porque ahora dicen que van a llevarlo a juicio por crímenes de lesa humanidad a Putin o a los generales rusos a la Haya, ¿no? Pero, oigan, Necesitan varios. 200 años de genocidio en este libro de fanatismo anglosajón en América Latina, La frontera salvaje. Hay demasiados juicios que tenemos que realizar, demasiados cadáveres que se tienen que desenterrar, no solamente los que se están desenterrando ahora en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, también están los de Chile, también están los de España, porque Franco también fue un genocida impulsado y apoyado por estas derechas de la CIA, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho que tiene que buscar justicia y lastimosamente pensamos que eso ya pasó, que hay que pasar la página y que ese revisionismo histórico es realmente una pérdida de tiempo y es falso. Muchas gracias, profesor. Ya, muchas gracias a ustedes, Hugo, y bueno, nos veremos en algún momento. Sí, sí, vamos a seguirlo haciendo. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy en Diagnóstico Social.